cuando ardió Notre Dame. Algunos recordaron la biblioteca de Bagdad también ardiendo. Ardía no por un accidente, sino por las bombas occidentales. La modernidad no es ir a la moda, es una manera de pensar que arrancó en el siglo XVI. Igual que hay pueblos que piensan el tiempo de manera circular, nosotros lo pensamos como una flecha. El pensamiento moderno nació con la conquista de América y puso al progreso como su bandera, aunque arrasara bosques y ríos. La modernidad es esa manera de pensar que sustituyó al pensamiento medieval. Renegó de aquella edad llena de infiernos y cardenales, de vírgenes y de prostitutas, de campesinos, peste y enfermedades. La burguesía, que es quien pensó en la modernidad, seguro que exageró un poco con aquellos tiempos para parecer un poquito mejor. La modernidad, es cierto, quitó a Dios y puso en su lugar a la razón. Con el pensamiento moderno vino también acompañándole el capitalismo y también empezaron a rodar los estados con sus ejércitos y su hacienda nacional. Europa siempre se ha identificado con la razón, con las luces, con la ilustración, con el derecho, con la separación de Iglesia y Estado, con un lugar donde la gente paga impuestos y tiene desempleo y pensión, donde no se tiran los papeles al suelo y hay más clases medias que ricos o pobres. Pero como dijo un alemán heterodoxo, Walter Benjamin, toda obra de civilización es también una obra de barbarie. Europa puso la catedral encima de la mezquita en Córdoba y encima del altar mayor azteca de Tenochtitlán en México. Europa se inventó los derechos humanos y también las dos guerras más devastadoras que recuerda la humanidad. Europa inventó la democracia hacia adentro y las conquistas coloniales hacia afuera. Europa inventó los derechos sociales, pero también el fascismo, la esclavitud de África, el turismo sexual o las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Inventó el feminismo, pero nunca llegó a aplicarlo del todo. En España siempre hemos visto a Europa con arrobo, porque de Francia venían aires de libertad durante la noche del franquismo. Por esa luz deslumbrante nos quedamos eurooptimistas, pero también euroignorantes. A la muerte del dictador en 1975 nos tocó de refilón el tesoro de derechos y libertades construido en Europa después de 1945, cuando los europeos demócratas derrotaron a los europeos fascistas y nazis. Pero entramos tarde en el Estado social y hemos salido muy pronto. Esa Europa a la que veíamos con confianza dejó de mandarnos ayudas y nos mandó un memorándum secreto para cambiar nuestra Constitución y sacrificar los derechos sociales para pagar las deudas de los banqueros alemanes. De Europa hoy vienen otra vez aires de guerra y el presidente del Parlamento Europeo es un fascista del siglo XXI. Europa recorta y con cada recorte alimenta a la extrema derecha, a pueblos que ven el futuro como un callejón sin salida. Mientras, el Mediterráneo es un cementerio para aquellos que esclavizamos. Desde una cárcel de Mussolini, en Ventotene, Altiero Spinelli, un partisano comunista, soñó en 1941 con una Europa unida por los derechos humanos y la libertad. Sería hermoso que Europa se reinventara como el altar de los derechos humanos. Igual es tiempo ahora de volverlo a hacer, ahora que todavía no nos han prohibido votar. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. El atasco cuando sales de cenar, porque es un fin de semana, no es el que peor llevas. Forma parte de la vida de Madrid. ¿Que a mí me gustan los atascos? Evidentemente no, pero eso es parte de la vida de Madrid. Era parte de la vida de Madrid. Isabel Natividad Díaz Ayuso, residente en el Madrid de los atascos nocturnos y natural del país de nunca jamás. Isabel es una mujer mágica que vive en una casa de gominola en la calle de la Piruleta, sin número, claro. O con número, con numerazo, vamos. En su mundo no existen los gays, ni los abortos, ni las ocupaciones. Bueno, ella cierra los ojos y dice: ¡no existís, no existís, no existís! ¡Y desapareced de mi vista! Ella no puede entender que haya niñas podemitas como ricitos de oro que ocupen casas ajenas sin ser invitadas. Lo más que llega, lo más, es al niño con el pijama de rayas. Luego pasa lo que pasa, que la familia de osos es de Vox y se lía la de San Quintín. La Asamblea de Madrid, que gusta de quemar cajeros automáticos, ya ha dicho que
que quiere expropiar 200.000 viviendas. Es decir, que un día de estos os vais de vacaciones y cuando volváis, porque la casa la consideran que está vacía, se la dan a los amigos ocupas. En la casita de chocolate de Isabel Ayuso, no confundir con la de Isabel Preisler, en la de Isabel Ayuso no entra cualquiera. Ella solo invita a gente VIP, con 4 o 5 títulos universitarios como mínimo. Títulos falsos valen, por supuesto, que no vamos a venirnos ahora con gilipolleces. Porque Díaz Ayuso estudió periodismo, pero en eso de la formación es una fashion victim. Como Pablo Casado, vamos. Máster que ve, máster que dice, me lo pido, me lo pido, me lo pido. Dicen que no le queda sitio en la pared. Los humildes suelen tener los títulos en casa de sus padres, porque claro, como ellos no estudiaron, es como una señal de ascenso social. Pero los pijos tienen los títulos en el váter. No sé, para hacer mejor de vientre. ¡Es tan blandito que me quiero morir! Díaz Ayuso, Natividad, es tan liberal que si no fuera candidata a la Comunidad de Madrid por el PP, sería, no sé, la presidenta del club de fans del capataz de John Locke. No el de Lost, Locke, el liberal del siglo XVII. También defiende el bipartidismo, pero no un bipartidismo cualquiera, El bipartidismo que le gusta a Díaz Ayuso, Natividad, es ese que cuando ganas, gobiernas, y cuando pierdes, pues dices, ¿y si montamos un tamallazo? Es un tipo que tiene vergüenza, pundonor y lo que hay que tener. Se afilió al PP en 2005, no porque quisiera cambiar el mundo, y tampoco para defender la causa de los más desfavorecidos. Según sus propias palabras, se unió al partido el día en que conoció a Pablo Casado. Al parecer, Pablo y ella, amigos y residentes en Madrid, pertenecían a un grupo de activistas ultraliberales que estaban hasta el moño de la demagogia izquierdista. Es lo que dijo Díaz Ayuso, Natividad. Mentiroso. Mentira. Mentira. ¡Oh! Mentira. De becaria de FAES, la de Aznar, a entregada militante. Y su carrera dentro del partido ha sido meteórica. Enseguida se convirtió en directora de comunicación, compartiendo momentos y despachos con lo mejorcito del PP madrileño. Que se cruzó con el pequeño Nicolás, fijo. Que se fue de fiestuki con Carromero, vamos, que no falla. Francisco Granados, Lucía Figar, Jaime González Taboada, Cristina Cifuentes, vamos, lo mejorcito de esa casa. Esta última, Cifuentes, colocó a Isabel en el cargo de viceconsejera de Presidencia y Justicia. Sí, habéis oído bien, viceconsejera de Presidencia y Justicia. ¿Qué sabía Díaz Ayuso de Justicia? Pues no sé, pues lo mismo que Ana Mato de Sanidad, lo mismo que Isabel Tocino de Medio Ambiente, lo mismo que Arias Cañete de Agricultura. ¿Pero qué más da? Si puedes subir la panza a un tractor, ¿qué más da? Lo que importa, en el caso de Díaz Ayuso Natividad, es que pasó a cobrar 98.000 euracos. Esa es la política del PP. Lo primero, llenar el bolsillo de la familia. Y cuanto más, mejor. No sé, como Abascal y aquellos más de 80.000 euracos por hacer crucigramas al frente de un chiringuito creado only for his eyes. Vamos, que solo para sus ojos. Vamos a hacer una pequeña clase práctica de Podemos en las instituciones y el despatarre. Caso primero tenemos al macho alfa principal en una postura, como pueden ver, de apertura de piernas de 45 grados, con remango, y, bueno, pudiera parecer al final la postura pues, del pensador de Rodin en una frase profunda, estilo bolivariano, siglo XXI. En el currículo de esta eminencia llamada Isabel Díaz Ayuso, Natividad, descubrimos que también ha sido asesora del gabinete de la presidenta Esperanza Aguirre. ¡Vamos allá! Y portavoz de Telemadrid, ¡toma allá! Que si un tuit de Aguirre por aquí, que si otro de Cifuentes por allá. Por cierto, una parte importante de la púnica tenía que ver con mamandurrias del Big Data. ¡Ay! ¡Qué peligro esas amistades peligrosas de la planta primera de Génova 13! Si bien es cierto que nunca ha sido imputada, y que los dioses no lo quieran, en un informe de la UCO revelado por la cadena SER, pues se ve salpicada. Según ese informe, Díaz Ayuso habría ejercido de canal de comunicación entre las autoridades del PP en Madrid y el conseguidor de la trama púnica, Alejandro de Pedro. ¡Vaya por Dios!
En el mundo de fantasía y glamour de Isabel Díaz Ayuso Natividad nunca se pone el sol. Aguirre y Cifuentes quedaron atrás, allá en el pasado, pero ahora es ella la que se postula como presidenta del tercer presupuesto más importante de España. Su programa es bien sencillo, defiende un PP sin complejos. Claro, ¿cómo vas a tener complejos si tienes a 240 coleguitas imputados por corrupción en los juzgados? Un partido sin complejos hermanado con sus compadres de Vox, al que Esperanza Aguirre le puso el chiringuito en Madrid. Quieren convertir la comunidad en un parque temático de la derecha más rancia. Y no va a discutir por un quítame allá esas cremas. Si es que, ¡ay!, vienen con demasiada mochila estas gentes. Que van 3 presidentes del PP imputados en la Comunidad de Madrid. ¿Quién dijo miedo? ¡Somos el Frente del Pueblo Judaico! ¡Escuadrón de suicidio! ¡Escuadrón ataquen! Justifica el pacto con Vox en Andalucía y dice que ellos son el partido de la gente de bien, del bien robar, claro. Para Ayuso, la única diferencia entre Vox y el Partido Popular es que los primeros quieren liquidar el Estado de las autonomías y ellos no. Faltaría más, con las cosas de gobierno se juega. ¿Dónde vamos a colocar a tanta gente? Y como no podía ser de otra forma, Isabel es antiabortista. Es una tradición de esta gente que ha viajado a Londres cuando lo han necesitado. No ella, digo, la gente pija de este país. Ella no distingue entre nacidos y no nacidos. Ella solo ve españoles. Ella no distingue entre óvulos o espermatozoides. Ella solo ve españoles. Ella no ve entre que no, o que sí, que sí, que sí. Ella solamente ve españoles. Para Díaz Ayuso, cualquier embrión tiene derecho a subvención. Y luego, si ese embrión se desarrolla y se afilia a nuevas generaciones, pues se le busca un chiringuito y se le sube el sueldo a 80.000 euracos, blanco y en probeta. ¡Hurra! ¡Vamos a hacer bebés! Ella tampoco distingue entre hombres y mujeres. Ella solo ve españoles. Machismo para nada. Es una exageración de la prensa progresista. Malditas rojas, feminazis. Para Díaz Ayuso, el hombre es violento con la mujer y con el propio hombre. El hombre y el oso, cuanto más violento, más hermoso. Ellos es que son así, como en un anuncio del Soberano de los años 50, pobrecitos, indefensos ante los jueces. Lo de Díaz Ayuso es como el lema olímpico, Citius, Altius, Fortius, es decir, más rápido, más alto y más fuerte. Y cuando crees que ya no puede superarse, llega y dice una tontería mayor. Es que es como la cena de los idiotas, esta entrena fijo. Para Isabel, la mujer actual ha pasado de obedecer al marido a obedecer a la izquierda. No hay derecho a tanta sumisión. La mujer que le gusta a Díaz Ayuso, a la semana de dar a luz, ya está emprendiendo y por el mundo, vamos, abriendo caminos, cruzando el Ártico, ahora que se está deshelando con las medidas estas que quiere plantear el jefe de la Casa Blanca. En fin, que tal y como defienden muchos usuarios de Internet, Díaz Ayuso ha creado un nuevo concepto de comunicación. Las payusadas, que son como payasadas, pero de Ayuso. A solo unos días de las elecciones, Díaz Ayuso, Natividad. Sigue en su nombre, sin hacer caso a las encuestas. ¿Para qué? Alma de cántaro, dispuesta a seguir la linde hasta el final, como bien saben los labriegos. Inasequible al desaliento, como diría su abuelito político. Hay quien dice de forma irónica que Díaz Ayuso está donde está para que Casado, por comparación, parezca un lumbreras, aunque no haya hecho el máster. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que en verdad son tal para cual. Porque es que yo, no sé, de tanto oírles al final no distingo entre Ayuso y Casado Ayuso. Yo solamente veo fachas. Unos neorreyes católicos, cuyo lema es tanto mienten tanto Isabel como Casado. Menos mal que al final, en el debate en Telemadrid, Díaz Ayuso, Natividad, se vengó, porque si no llega a vengarse... Los comunistas de Podemos son la izquierda simpática, luego ya el PSOE es, digamos, el centro, y claro, a partir de aquí, pues Ciudadanos ya está a la derecha y Vox y el PP estamos pues entre Nueva Zelanda y Marte.
ey, que no se me escuchaba, que no se me escuchaba. Alguien está enredando. ¿Quién será el malvado? Bueno, os decía que hoy ha sido un día especial en el Congreso de los Diputados. Este martes ha echado a andar la 13 legislatura. La 13. En fin, que una sesión marcada por dos situaciones inéditas en la Cámara. La presencia de la ultraderecha de Vox, dando voces, y la de 4 diputados catalanes que se encuentran en situación de prisión preventiva. Y para hablar de este tema, pues hay que irse al infierno, y hemos contactado con nuestro corresponsal en esos lugares infernales. Máximo, ¿qué te pasa? ¿Que odias el infierno? Pues mira, mi infierno precisamente es el Congreso, lo que inauguramos hoy, porque parte del desencanto, de desafección, la llamamos últimamente, con la política, yo creo que se debe al hecho de que con el actual reglamento el Congreso no parece el tercer poder del Estado, no parece ni siquiera uno de los poderes del Estado, sino una prolongación del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, te pongo varios ejemplos para que lo entiendan nuestros espectadores. Te ilumino, querido profesor. En los debates parlamentarios no se entiende por qué coño el presidente del Ejecutivo tiene que cerrar siempre por narices el debate. Tiene el último siempre el turno de palabra. Tiempo ilimitado, por supuesto, y siempre cierra. De esa manera, los ciudadanos tenemos la impresión de que es el que gana en los debates, ¿no? Porque es el que pone la última postilla. Tiene siempre ventaja el que habla el último. Tampoco se entiende por qué, para crear una comisión de investigación, que son importantísimas, hay que pasar porque lo apruebe el Pleno de la Cámara, así lo dice el reglamento. O sea que la mayoría parlamentaria que sostiene al Ejecutivo es siempre la que decide si se investiga algo o no se investiga, y cómo se investiga y qué título se le pone a la comisión especial, ¿no? También contribuye a dar... Mira, hoy Meritxell Batet, que ha estado muy bien, yo creo, en el discursillo que ha dado inaugural, por lo menos a mí me ha gustado, ha hablado de que las Cortes, el Congreso también es un teatro, ¿no? Pero no puede ser solamente un teatro, ¿no? Una cosa que percibamos que es de mentira. Y tenemos esa percepción de que es un teatrillo inofensivo en el hecho, por ejemplo, que en las comisiones de investigación jamás, que son importantes, es una de las grandes actividades del Congreso, jamás se ha dado el caso de que se impute a alguien por falso testimonio. Vamos, no hay más que poner la comparecencia de Aznar sobre cuando empezó a meterse con Pablo Iglesias para sacar un montón de trolas que podríamos imputarle, vamos, hasta el año 2040 podríamos estar imputando. Nunca pasa nada, ¿no? Con prisión renovable. ¿Le quieres aplicar a Aznar prisión de esa renovable? No sé qué tipo de prisión, pero en el Código Penal está penado, la mentira ante una comisión del Congreso está penado con pena de prisión de 6 meses a 1 año, ¿no? Luego también es, desde el punto de vista teatral, siempre me aferro a las palabras pronunciadas hoy por Meritxell Batet, nuestra nueva presidenta, que es intolerable que en una comisión de investigación el compareciente, o sea, el sospechoso, responde a su señoría, o sea, Aznar responde a Pablo Iglesias desde arriba, haciendo con pinche del presidente de la comisión, ¿no? Como si hablara es cátedra, empequeñeciendo y casi ridiculizando la figura del diputado que en nombre de la soberanía popular pues está intentando sacar algo de verdad, ¿no? Pero Máximo, tú lo quieres poner en el jodido infierno para que ya sean culpables, nada más entras allí, no seas canalla. Bueno, es que no puede ser que el sospechoso, que el investigado hable desde lo alto y el pobre diputado... Garantías procesales se llama eso. Pues por lo menos que estén al mismo nivel, pero en fin, que yo de verdad me avergüenzo de cada vez que veo ese tratillo de decir, pero ¿cómo es posible que este sinvergüenza, llámese Aznar, cualquiera, me da igual, esté contestando como si fuera... ¿Tú te acuerdas de la comparecencia de rato con lo de Bankia, lo chulo que se puso, y luego la que le ha caído, ¿no? Luego también contribuye al empobrecimiento del Congreso el hecho de que cada vez... También Meritxell Batet ha dicho que es el reino de la palabra, ¿no? Bueno, pues cada vez la palabra, en el sentido de la oratoria parlamentaria, tiene menos importancia, cada vez la gente habla peor. Lo sustituimos por camisetas, por impresoras, por fotos, me jode eso, que no es, con la cantidad de figuras retóricas y con la cantidad de cosas bonitas que se pueden hacer con el lenguaje desde una tribuna, no se está haciendo nada. ¿Y sabes lo que más me jode de todo? ¿Qué te molesta? Lo que más me jode es que, siendo el Congreso el sitio de la palabra, bueno, la palabra puede ir reforzada por la música, no haber visto nunca a un grupo parlamentario puesto en pie, los hemos visto pateando, berreando, diciendo que se jodan, no sé qué. Nunca los hemos visto a un grupo parlamentario, después de un buen ensayo, cantando para expresar una protesta o un manifiesto de manera que se emocione a todo el hemiciclo. O sea, no para hacer juliganismo, sino realmente para decir, esto es tan importante para nosotros que lo cantamos. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, que sube
yo que sé, Monasterio, o cualquiera de esos que dicen chorradas sobre los derechos de la mujer, sobre Ortega Smith, cualquiera de estos, ¿no? Después de decir la enésima parida sobre los derechos de las mujeres o de los gays, y se pone medio congreso en pie cantando la canción que cantaron las mujeres en Bilbao. Se ven que siamo donne, paura non abbiamo, algo así, una canción feminista, ¿sabes? Pero bien afinado, con director. Es que eso da la vuelta al mundo, Juan Carlos. Pero Máximo, si aquí está prohibido cantar en los bares, te van a dejar cantar en el Parlamento. Pero ¿quién te va a callar? Cartelitos. Prohibido cantar y prohibido escupir en el suelo. ¿Quién te va a callar? ¿Tú te acuerdas de Casablanca? Hombre. ¿Te acuerdas de lo bien que quedaba cuando empiezan a cantar los nazis aquella canción y da a Rick la orden a la orquesta y dice, no, toque la marsellesa? Claro. Y empieza todo el bar de Rick a cantar. Pues eso, hay que crear en esta legislatura momentos emocionantes. Oye, hablando de nazis, me cuentan que esta mañana Ortega Smith ha mirado los agujeros del techo que hizo Tejero y le ha dicho a Abascal, hay que dar las huellas de la última vez que un español decente pisó este hemiciclo. No me lo creo. Yo tampoco, pero no nevero, pero eventrovato. Oye, hasta la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo. Hasta pronto. Lolo, ¿y tú que manejas los arcanos de lo imposible? Abre ese abanico por el lugar más inaccesible para las mentes inquietas. Balconland, la España de los balcones. El aclamado musical de Paul Marriott llega por fin a nuestro país, tras arrasar en Broadway. A la España de los balcones hoy le quiero yo cantar, la España de Don Rodrigo, el Cid Díaz de Vivar, la España de Fernando, de Isabel, del gran capitán, del cardenal Cisneros, de José María Aznar, es la España popular. La España de los balcones en abril echar a andar, volveremos a ser grandes como en la era medieval. Las colonias hoy perdidas vamos a reconquistar, Cataluña y Filipinas lograremos doblegar, es la España popular. ¡Hey! ¡Hey! Nunca se lo he preguntado, pero estoy seguro que para nuestra invitada la frase de Aristóteles de que era amigo de Platón, pero era más amigo de la verdad, le parece una perfecta gilipollez. Porque esa frase usa la amistad para, en el fondo, reprocharle algo a algún amigo. Y nuestra invitada es muy amiga de sus amigos y por eso es más de argumentos que de reproches. A un amigo no se le deja que se enemiste con la verdad y llegado el caso se le invita a buscar la verdad contigo. Seguramente por eso ha decidido encabezar una lista a las elecciones europeas. Profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, jurista y especializada en derechos humanos. Se considera a sí misma feminista y ecologista. Ay, y en una campaña donde la derecha parece que quiere presentar a mujeres que dicen estupideces o que se la pasan amenazando, ella ha sido capaz de decirle al señor Borrell que no sea tan señoro. Le abochorna en lo que se está convirtiendo Europa y le duele todo lo que estamos perdiendo. No mira para otro lado ante cualquier maltrato y tampoco a ese invisible que se traga a las pateras y a los que viajan en ellas. Candidata de Unidas Podemos a las elecciones europeas del próximo 26 de mayo, María Eugenia Rodríguez Palop. Muchas gracias por acompañarnos aquí a nuestra frontera. Muchas gracias. María Eugenia, ¿qué coño le ha pasado a Europa? Bueno, a ver, yo creo que Europa es un proyecto que está en crisis, ¿no? Ha tenido éxitos notables, pero tiene muchas deficiencias y muchas falencias. Está en crisis desde el punto de vista democrático, está en crisis desde el punto de vista social, está en crisis desde el punto de vista territorial. El Brexit es un síntoma de muchas cosas, pero además de la crisis de Europa, ¿no? El Brexit sucede por algo. Claro. Decía Hobsbawm, un historiador que tú conoces muy bien, que el principio de legitimidad de la Unión Europea era el Estado social. Y si de repente tú te cargas el Estado social, uno no termina de entender qué hacen juntos países que a lo mejor podrían pensar que les iba a ir mejor por separado. Bueno, eso es verdad. Yo creo que se ha puesto por delante siempre la unión monetaria en la idea de que, bueno, después de la unión monetaria vendría la democracia y el Estado social y resulta que ni la unión monetaria
ha funcionado plenamente, aunque ha sido un avance, pero no ha funcionado plenamente porque ha supuesto también un corsé para muchos países que ha llevado a la devaluación de los salarios. La democracia no se ha alcanzado porque el Parlamento Europeo es la única institución representativa que hay y no tiene iniciativa legislativa, ¿no? Sigue habiendo una Europa intergubernamental y desde luego el Estado social ha quedado como un pilar completamente jibarizado en la Unión Europea, ¿no? Lo mejor de Europa lo ha construido siempre la izquierda. En cambio ahora parece que hay un auge de la extrema derecha que quiere regresar a no sé qué momento. Bueno, la extrema derecha eurófoba está ahí, puede llegar a ocupar un tercio del Parlamento Europeo, es una cosa muy seria. Es una derecha que lo que quiere es boicotear las instituciones, ¿no? Entrar para destruir. Pero está ahí también por algo. Es lo mismo que te decía antes, ¿no? El Brexit, bueno, pues tiene un sentido. Yo no lo apoyo, obviamente, y lo lamento, de hecho, pero tiene un sentido, ¿no? La extrema derecha es, bueno, pues xenófoba, machista, homófoba, es el terror de los terrores, pero tiene un sentido. Tiene el sentido que bueno, surge porque los partidos socialdemócratas, cuando han llegado al poder, pues han sido conniventes con las políticas neoliberales. Y de hecho la socialdemocracia, no como idea, pero los partidos socialdemócratas están claramente en decadencia, excepto en Portugal, España y Reino Unido. En los demás sitios pues van en retroceso, porque bueno, la gente se ha dado cuenta de que el diagnóstico de la extrema derecha es casi más adecuado a lo que viven en sus vidas. Que el diagnóstico que está haciendo la socialdemocracia. No estoy hablando de que la extrema derecha ofrezca una mejor respuesta a ese diagnóstico, pero sí hace un mejor diagnóstico. A la gente no se le puede decir no hay ningún motivo para tener miedo. Hay motivos para tener miedo. La cuestión es que lo que propone la extrema derecha pues es casi un horizonte infinitamente peor del horizonte del que venimos, ¿no? Me llama siempre la atención que la derecha española que se ha tirado al monte, ¿no? Con esa foto de Colón donde parece que Vox ha arrastrado, ¿no? Tanto al PP como a Ciudadanos, tienen un discurso como supuestamente muy defensor de España, pero después tienen una entrega absoluta a las pautas actuales de la Unión Europea, que lo que hacen es cargarse la soberanía de nuestro país en una dirección poco edificante. Bueno, un ejemplo muy claro de eso es Ciudadanos, que en la reforma constitucional que planteó en su momento en las elecciones de diciembre del 20D, una de las cláusulas decía prácticamente entrega total de la soberanía de España a la Unión Europea, con el único límite, decía, del título preliminar de la Constitución, que como tú sabes no dice nada, o sea, dice únicamente, bueno, pues que España se autoproclama como un Estado social y democrático de derecho, o sea, nada, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que a ellos les gusta la Europa realmente existente, la Europa de los mercaderes, la Europa de los recortes, la Europa austericida, la Europa que le pone precio a todo, ¿no? A la vida, a la salud de la gente, la Europa, como decía el otro día, a la que no le importa el origen del dinero, pero que está muy pendiente del origen de las personas. Es decir, ellos son los auténticos euroescépticos, que consideran que no hay alternativa a la Europa realmente existente. Yo creo que existen los eurófobos, que son la extrema derecha, existen los euroescépticos, que son todos estos, que van por ahí de europeístas, pero que lo que quieren es que las cosas no cambien, y después estamos los eurocríticos, que somos los europeístas, que pensamos que otra Europa es posible. Oye, ¿se está convirtiendo la Unión Europea en un club de señoros? Pues se está convirtiendo en un club de señoros, no solamente porque hay un porcentaje muy bajo de mujeres, sino porque además muchas de las mujeres que hay pues no son feministas, ¿no? Dolors Montserrat, que se presenta, como sabes, como candidata por el Partido Popular, fue reprobada por el Congreso de los Diputados precisamente por poner palos en las ruedas pues al Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Es decir, es la única mujer de los 5 grandes partidos junto conmigo que se presenta y no es feminista. Los otros 3 señoros, pues uno es abiertamente antifeminista, como es el caso de Vox, y los otros 2 pues son 2 burócratas, uno ya consolidado y otro aspirante. Hablando de burócratas consolidados, no sé si ayuda a la Unión Europea que Borrell pueda ser otra vez comisario europeo. Mira, yo no tengo nada otra vez, cargo en la Unión Europea. Mira, yo no tengo nada contra Borrell, pero me parece que esto de pensar la Unión Europea siempre en términos de sillones y de cargos es algo que no nos va bien.
Y que además es volver de nuevo a plantear un comisario que ha pasado por el Consejo de Administración de una empresa que es en realidad una multinacional oligopolística, ¿no?, que se ocupa además de cosas tan serias como la energía y el agua, ¿no? Que ha vendido acciones, que ha tenido, ¿no?, con una información privilegiada, que ha tenido que pagar una sanción por eso. Y entonces, bueno, esto recuerda mucho a Arias Cañete. Sé que Arias Cañete tiene un currículum infinitamente peor que el del señor Borrell, pero tenemos de nuevo estos comisarios que no sabemos si van a defender los intereses de todos o los intereses de las empresas para las que han trabajado. A mí me gustaría que los comisarios no tuvieran esas mochilas tan pesadas, ¿no?, que supieran de Europa, claro que sí, que yo es algo que le reconozco al señor Borrell, que bueno, que tiene mucho recorrido en Europa, pero bueno, hay cosas que quizás a veces no es bueno saber, ¿no? A veces saber demasiado no. Es que me da la sensación es como en Goldman Sachs, ¿no?, como en la Reserva Federal Norteamericana, que al final son siempre los mismos, bueno, ¿no?, dando vueltas. Mira dónde ha acabado Durão Barroso, ha acabado Durão Barroso, ¿no? Es decir, que es que volvemos otra vez a la Europa de las puertas giratorias, ¿no? Es que Europa está llena de lobistas. Mira, Arias Cañete, que, bueno, Dolors Montserrat repite continuamente en todos los debates, gracias a Arias Cañete, pues se hizo el Acuerdo de París. Pero vamos a ver, señora Dolors Montserrat, yo esto aún no se lo he dicho, pero a ver, Arias Cañete ha recibido a 700 y pico lobistas de grandes oligopolios de eléctricas y solamente a 94 organizaciones ambientales. Arias Cañete es un señor que ha tenido que vender acciones de petroleras a su cuñado porque no se le dejaba ser comisario, porque era una persona que estaba implicada en el negocio, digamos, de los combustibles fósiles. Claro. Y su familia es de las que reciben más dinero de la PAC, porque está casado con una Domecq, que tiene pues grandes cantidades de terreno. Es decir, que, a ver, ¿cómo va a ser este señor un adalid de la lucha ambiental? Un adalid de la lucha ambiental... Porque se subió a un tractor. Bueno, ya claro, te subes un tractor ahí con tu Yo también tripilla. me he subido a un montón de tractores, que son lugares estupendos. Se ve el mundo muy bien desde ahí. Oye, una persona, un campesino de tu pueblo, de Llerena, ahí en Extremadura, tiene dificultades, ¿no?, para pensar Bruselas, para pensar Europa o para pensar que le pueden ayudar en un problema. En cambio, las grandes empresas colocan a sus lobistas, los ponen a vivir allí y los ponen a enredar todos los días. Sí. ¿No son estas estructuras supranacionales algo que nos aleja mucho de la democracia? Sí, totalmente. Si es que eso es lo que hay que explicar. Ahí se hace una parapolítica, ¿no?, que es en realidad pues ese tejido que hay alrededor de la Unión Europea, que está pues mayoritariamente ocupado por estas empresas bueno, extractivas y oligopolios. Y bueno, y las universidades, organizaciones no gubernamentales han intentado entrar ahí, pero tienen un lugar muy menor, ¿no? Yo creo que muchas veces nos preguntaban, oye, ¿vosotros os vais a reunir con lobbies cuando estéis allí? Digo, bueno, nosotros nos tendremos que reunir con todo el mundo. La cuestión no es con quién te reúnas, sino cuántas veces te reúnes, qué explicaciones tienes que dar sobre eso, qué rendición de cuentas tienes que dar sobre eso. Tienes que reunirte, claro, con un señor que representa unas eléctricas, pero también tienes que reunirte con campesinos y con organizaciones de agricultores, ¿no? Esto, por ejemplo, lo sabe muy bien Francia, ¿no? Porque en Francia hay, bueno, los campesinos, los agricultores están muy bien organizados y también hacen sus lobbies y de presión. Fíjate, un caso muy claro de esto. Aunque nosotras nos hemos opuesto al TTIP, el Consejo de Agricultura y Pesca ha avanzado con el TTIP y le ha dado permiso a la Comisión Europea para que avance bueno, en estos sectores, ¿no? ¿Qué ocurre? Que Francia ha dicho no. ¿Por qué Francia ha dicho no? Porque tiene a unos agricultores detrás que dicen, ey, a nosotros no nos metas en un tratado de libre comercio que va a bajar por completo los estándares de protección de nuestros derechos, ¿no? Que va a meter aquí, que nos va a meter aquí pues transgénicos y ¿no? Que no va a respetar nuestras denominaciones de origen, etcétera, etcétera. ¿Qué ha hecho España? Decir que sí. Bélgica se ha abstenido y España ha dicho que sí. Bueno, a lo mejor habría que organizar a los campesinos y habría que organizar a la agricultura y decir, oiga, nosotros no estamos solamente aquí para recibir el dinero de la PAC, nosotros tenemos también cosas que decir ahí, ¿no? Y a lo mejor hay que empoderar, en el mejor sentido, digamos, feminista de empoderar, a los agricultores y decirles, váyanse a Europa a presionar para que sus intereses sean escuchados también. Pero a lo mejor, María Eugenia, eso significa trastocar la tarea que tradicionalmente le atribuimos a los europarlamentarios. Si te entiendo bien, tú lo que estás planteando es que quizá también desde el Parlamento Europeo debierais arengar
a la gente humilde de España para que se organicen. Es decir, que el Parlamento Europeo utilizarlo también como una palanca para que en los territorios la gente se dé cuenta de que tiene que ir a Europa a protestar y que si pierde eso lo va a ocupar la derecha. Es que mira, ahora mismo hasta que nuestra propuesta es democratizar el Parlamento Europeo en el sentido, perdón, las instituciones europeas en el sentido de dotar al Parlamento Europeo de iniciativa legislativa y que dependa del Parlamento Europeo el quién es quién y qué hace quién en la Unión Europea, es decir, comisarios, Banco Central. En la medida en que eso no se dé, porque esa es nuestra propuesta primera, que es la democratización integral de las instituciones, en la medida en que eso no se dé y se siga haciendo para política, claro que desde el Parlamento tendremos que decir, oiga, organícense y vengan aquí. Y de hecho, nosotras en nuestro programa llevamos una moción de censura ciudadana a los comisarios. Es decir, que la gente pueda plantear una moción de censura, igual que se plantea una iniciativa, ¿no? Ciudadana. Y planteamos que si nos vamos a hacer una intervención militar, haya una consulta ciudadana. Por lo tanto, claro que desde el Parlamento Europeo tiene que haber una interacción mayor y mejor con la gente organizada de la calle. Y además es que, mira, en el concreto caso, por ejemplo, de los agricultores, que es un tema que a mí me viene muy de cerca porque soy extremeña, pero porque además el 40% del presupuesto de la Unión Europea es la PAC. Es muy claro que los agricultores... Es terrible que ese 40% vaya a los bolsillos... Vaya a los Domecqui, claro, los Domecqui, a la Casa de Alba, que es lo que Vox defiende, ¿no? Que venía el otro día el señor Busadet a decir, no, oiga, los agricultores... ¿Pero qué agricultores? O sea, usted está pensando en las grandes producciones, en las grandes explotaciones agroalimentarias, pero no está pensando en el pequeño y en el mediano productor. ¿Y por qué esos campesinos, María Eugenia, votan al Partido Popular? Bueno, porque ellos todavía piensan que el Partido Popular es el que les va a garantizar esas ayudas. Pues como con las pensiones, o sea, quien golpea las pensiones, quien ha vaciado la hucha de las pensiones, quien les ha dado un 0,25% de aumento es el Partido Popular. O sea, ningún abuelo, ningún pensionista debiera votar al Partido Popular y ningún campesino debiera apoyar a un Partido Popular que desprecia profundamente los intereses de los pequeños y medianos campesinos. Además, ellos tienen que entender que nosotras también estamos en contra del recorte de la PAC que se plantea ahora a futuro, ¿no? Un 5%, un 3 y pico, me parece, para ayudas directas y un 15% para desarrollo rural. Se quiere rebajar. Por supuesto, nosotras estamos en contra del recorte, pero es que además estamos a favor de un reparto mucho más igualitario, justo y equitativo, que fomente la productividad de las pequeñas y medianas producciones y que no solamente se otorgue esa ayuda en función del número de hectáreas, sino también en función de la productividad y del empleo y del nivel o el modo en el que se respetan los límites ambientales en la producción. Es decir, que vamos a ser muchísimo más cuidadoras del campo de lo que es el Partido Popular y mucho más Vox, que lo único hacerlo más sostenible en el tiempo. Lo único que quieren es pagarle más al que más tiene. Déjame hacerte una pregunta. Decía Hayek, un pensador neoliberal por excelencia, que cuando se quiera aplicar una política y no se puede hacer en el ámbito nacional, que se haga en el ámbito supranacional porque así la gente protesta menos. ¿No votan igual el PSOE y el PP en la Unión Europea? Mientras que aquí quieren representar como una suerte de confrontación, pero después en Europa la votación ¿es igual o no es igual? El 75% de las veces. El 75% de las veces que se vota los liberales en la Unión Europea y con conservadores. Vota el PP y el PSOE la votan gran lo mismo. Coalición, sí. Es verdad que hay socialdemócratas en la Unión Europea que se han opuesto al CETA, por ejemplo, igual que es verdad que hay verdes que serían capitalistas verdes y que le querrían poner un precio a los recursos y que esos son a los capitalistas verdes es a los que apela Macron cuando dice voy a montar aquí, pues bueno, Macron que quiere ser ahora Blair, fíjate, agua pasada que no mueve molino. O sea, otra vez volvemos a esta fórmula. Dice, bueno, pues es que quiero llamar a los verdes. ¿A qué verdes quiere llamar usted? A los del dólar. Claro. Porque aquí lo único verde son los billetes de un dólar. A los verdes que están dispuestos pues a poner precio a los recursos, a que aquellos del que contamina paga y siga contaminando. Pero bueno, hay unos verdes que son ecologistas verdaderamente, que es a los que nosotras apelaremos, ¿no? Eugenia, ¿es verdad que las mujeres pueden cambiar la política o es una retórica para hacernos los interesantes? La estamos cambiando ya. ¿Cómo es eso? Bueno, ¿cómo es eso? Porque mira, hay una diferencia entre hacer políticas públicas feministas, que esto lo puede hacer cualquier persona con sentido común, aunque hay muy pocas personas con sentido común, pero bueno, las que lo tienen ya saben que las políticas públicas feministas hay que hacerlas,
que si, bueno, paridad, bueno, pues una gratuidad en la educación de 0 a 3 años, bajar la jornada laboral a 34 horas para que se pueda conciliar la vida laboral y la vida familiar. En fin, todas estas políticas en realidad las puede proponer cualquiera. Pero lo que nosotras como feministas proponemos es otra manera de hacer las cosas, es una feminización de la política que supone un liderazgo completamente distinto, más horizontal, más coral, incorporando todo el elemento de los cuidados. Fíjate que muchas de esas políticas públicas, cuando no son verdaderamente feministas o cuando son feministas pero en un sentido liberal, a lo único que atienden es a la mujer que trabaja, a la mujer que está incorporada al empleo, ¿no? Tiene una visión empleocéntrica. Entonces se preocupan del techo de cristal, de las cuotas, pero nosotras nos preocupamos además de las mujeres en el ámbito de los cuidados, ¿no? Nosotras decimos, ratifíquese el convenio 189 de la OIT, hágase un estatuto para las mujeres cuidadoras, hay que darle a las mujeres que se ocupan del trabajo doméstico los mismos derechos que a las mujeres que trabajan, y voy a poner trabajan entre comillas, que están en el mundo laboral al uso. Es decir, que para nosotras el cuidado tiene una importancia capital. Esto significa algo, ¿eh? Oye, una mujer como tú, profesora de universidad, con muchos contactos internacionales, ¿qué haces metiéndote en la locura de la política? ¿Qué hago, Juan Carlos? ¿Qué hago? Pues yo qué sé, todavía no lo he terminado de resolver. Bueno, yo creo Algo te ha tenido que pesar más que lo que pesa menos. Mira, yo siempre creo que las personas que hemos estado implicadas en la lucha por los derechos humanos, y yo puedo decir sin arrogancia que he estado implicada siempre en la lucha por los derechos humanos, igual que he estado implicada en la lucha contra el cambio climático, derechos ambientales, derechos de las mujeres, siempre hemos hecho política. Lo único que ahora que voy a hacer es cambiar de paisaje, pasar de una política no institucional a una política institucional. Espero que mi proyecto político sea el mismo, espero que sea posible, de hecho, hacer mucho más y mejor lo que venía haciendo, y espero que las instituciones sean una oportunidad de transformación social radical, que es lo que yo creo que deben ser. Con esa esperanza he dado el salto a la política. Dentro de un año hablamos, y a lo mejor resulta que me ha generado más frustraciones que otra cosa, pero yo estoy ilusionada. Estoy contenta, tengo un equipo estupendo, creo que represento un proyecto político que es muy honesto, que está lleno de gente trabajadora y honesta, muy unitario, muy cohesionado, muy transformador y que coincide, no sé si por casualidad, pero coincide con lo que yo creo y en lo que yo confío. Y nos hemos comido casi el tiempo, déjame preguntarte cosas y quiero que me contestes como con muchísima brevedad. ¿Qué te molesta más de la izquierda? ¿Sus divisiones internas, el narcisismo de algunas personas o la falta de realismo político? El narcisismo. En España nunca hemos hecho mucho caso a los que invitaban a odiar a los inmigrantes. ¿Sigue siendo así España? ¿A los que invitaban a odiar a los inmigrantes? No, yo creo que ahora hay más conciencia, hay más rechazo. ¿A los inmigrantes? No, es que has dicho a los que invitaban a odiar, ¿no? Sí, digo, que en España la extrema derecha no ha tenido mucho hueco, ¿no?, con ese discurso contra los inmigrantes. Yo creo que nosotros hemos comprado el marco del discurso de la extrema derecha, algo que nos pasa muy habitualmente, pero creo que así como la extrema derecha, odiando a Europa, ha puesto a Europa en el centro, odiando a los inmigrantes ha generado también reacciones muy favorables a los inmigrantes. Había una discusión dentro de la izquierda acerca de la diversidad, el feminismo, el pacifismo, el ecologismo, y algunos reprochan que nos hemos olvidado del trabajo y de los derechos sociales. ¿Hay que regresar en Europa a un discurso de los derechos sociales? Creo que son discursos compatibles y creo que deben ser compatibles. Nunca he diferenciado la redistribución del reconocimiento. ¿Cómo se frena la derecha en Europa? Con un feminismo. Y para marcharnos, ¿no es fascinante que un francés pueda representar a un alemán, que un alemán pueda representar a un francés, que a nosotros nos representase un portugués o que nosotros pudiéramos representar a los portugueses? Pues sería fascinante, sí. Sería ¿Y eso fascinante. es la Unión Europea? Sí, debería serlo. Lo que pasa es que todavía es una suma de estados y debería, digamos, ser algo más integrado, más cohesionado. Para Eugenia Rodríguez
Palop, candidata de Unidas Podemos al Parlamento Europeo. Una mujer que entendió que el compromiso unas veces lo haces en la universidad, otras veces lo haces en los medios, otras veces lo haces desde los parlamentos y sobre todo con esos sueños utópicos, utopías con los pies en el suelo, porque somos realistas y pedimos lo imposible y las utopías nos ponen en marcha. María Eugenia, muchas gracias por acompañarnos aquí. Gracias a ti. En nuestra frontera. Y a vosotros, desobedientes, hasta mañana.